¿Te imaginas nadar en un océano donde el más pequeño de los depredadores era más grande que un tiburón blanco? Bienvenido al Pantalasa, un mar prehistórico que haría temblar hasta al más valiente buzo moderno. Antes de que existieran ballenas, tiburones modernos o incluso los dinosaurios, existió un mundo completamente cubierto de agua, dominado por criaturas tan colosales y extrañas que hacen que cualquier película de terror submarino parezca un juego de niños. Este océano era vasto, oscuro y letal. Aquí la talasofobia, ese miedo profundo e irracional a las profundidades del mar, no era solo comprensible, era lógica pura, porque bajo esas aguas se escondían bestias que redefinían el concepto de depredador apex. Pero, ¿cómo era realmente este mundo perdido? ¿Qué criaturas lo habitaban? Y lo más importante, ¿qué lo convirtió en uno de los ambientes más mortales de toda la historia del planeta? Hace más de 250 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra, existía un superocéano que envolvía casi todo el planeta, Pantalasa. Este gigantesco cuerpo de agua era el único océano que rodeaba al supercontinente Pangea y se extendía de polo a polo, sin interrupciones. No había océano Atlántico, ni Índico, ni Pacífico como los conocemos hoy. Solo existía este vasto, insondable y primitivo mar global. Pantalasa era tan inmenso que en su parte más profunda, la luz solar no tocaba el fondo ni siquiera en millones de años. Sus corrientes eran impredecibles, sus profundidades insondables y sus aguas, en algunos sectores, probablemente carecían de oxígeno. Las costas del supercontinente estaban plagadas de volcanes activos y géiseres submarinos que liberaban calor y minerales, lo que creaba zonas ricas en nutrientes, ideales para el florecimiento de la vida, pero no una vida como la de hoy. Esta era una vida alienígena. En este océano el clima estaba condicionado por una atmósfera rica en dióxido de carbono. Las temperaturas eran elevadas y los polos carecían de casquetes de hielo. El efecto invernadero era constante, lo que creaba un ambiente marino más cálido de lo que cualquier ecosistema moderno puede soportar. Y sin embargo, esta sopa caliente era el escenario ideal para el surgimiento de formas de vida monstruosas. La superficie del mar podía parecer tranquila, pero debajo se libraban verdaderas guerras entre especies colosales. La presión en las profundidades era aplastante. Las temperaturas podían variar bruscamente entre zonas ricas en actividad volcánica y áreas estancadas, y los niveles de oxígeno fluctuaban de manera extrema. Sobrevivir en Pantalasa no era solo un desafío, era una hazaña evolutiva. Alrededor de este océano, las costas de Pangea eran abruptas, con grandes acantilados y playas sin vegetación. La tierra firme todavía era estéril en muchos lugares, con pocas formas de vida compleja, y solo empezaban a desarrollarse los primeros bosques de helechos gigantes, musgos y plantas primitivas. Pero el verdadero teatro de la evolución estaba bajo el agua. En este contexto, comenzaron a surgir las criaturas que definirían una era: los ictiosaurios, los placodermos, los nautiloides gigantes y quizás el más aterrador de todos, el Dunkleosteus. Estos depredadores, dotados de armaduras óseas, mandíbulas de aplastante potencia y una velocidad letal, convirtieron al Pantalasa en una auténtica arena de combate natural. Pero no eran solo los depredadores los que hacían de este océano un infierno para los débiles. También estaban los mares anóxicos, regiones enteras donde no había oxígeno suficiente para que la mayoría de los seres vivos sobrevivieran. Quedarse atrapado allí significaba una muerte lenta por asfixia. Y aún así, algunas especies encontraron formas de adaptarse a esas condiciones, desarrollando respiraciones alternas o estilos de vida oportunistas que les permitían sobrevivir en los bordes del desastre. Además, en las regiones más profundas y calientes del Pantalasa, prosperaban comunidades de organismos que no dependían de la luz solar para sobrevivir. Usaban la quimiosíntesis, una forma de obtener energía, a partir de sustancias químicas que emanaban de los respiraderos hidrotermales. Estos ecosistemas extremos
podrían haber sido los primeros en la Tierra, y quizás podrían parecerse a lo que encontraríamos si algún día exploramos océanos en lunas como Europa o Encélado. La vida en Pantalasa no era solo supervivencia, era una guerra constante por espacio, comida y oxígeno. Cada criatura que nadaba en esas aguas estaba perfectamente adaptada para cazar, escapar o morir. El equilibrio era tan inestable que una simple alteración en la temperatura o el pH podía desencadenar una reacción en cadena capaz de borrar ecosistemas enteros en cuestión de siglos, o menos. Así era el mundo de Pantalasa, un lugar vasto, salvaje y radicalmente hostil, donde la evolución se manifestaba con dientes, escamas, mandíbulas y armaduras. Y en este mundo surgiría una de las faunas más fascinantes, letales y extrañas que el planeta haya visto jamás. Sumergirse en el Pantalasa era adentrarse en una dimensión paralela, donde las reglas biológicas parecían escritas por una mente delirante. Allí no reinaban delfines ni tiburones modernos, sino criaturas que parecen salidas de una pesadilla darwiniana. Y aunque muchas de ellas ya no existen, sus fósiles nos cuentan historias de una fauna marina violenta, ingeniosa y completamente alienígena. Uno de los primeros titanes que se impone en esta narrativa es el Dunkleosteus, probablemente el depredador más temido del Devónico. Hace unos 360 millones de años. Medía más de 10 metros de largo y estaba blindado con una armadura ósea tan resistente como el acero. Lo más aterrador no eran sus dientes, porque en realidad no tenía, sino sus placas óseas afiladas que funcionaban como cuchillas. Estas mandíbulas podían cerrar con una fuerza de más de 5000 newtons, capaz de partir en dos a cualquier criatura que se interpusiera en su camino, incluso otros Dunkleosteus. Pero este monstruo no estaba solo. Compartía el trono del terror con los ictiosaurios, reptiles marinos que dominaban los océanos un poco más tarde. En el Mesozoico, algunos, como el Shonisaurus, alcanzaban los 21 metros de largo, lo que los hacía comparables a una ballena azul. Aunque muchos eran depredadores rápidos y eficientes, otros evolucionaron hacia formas especializadas, como el Ophthalmosaurus, que tenía enormes ojos adaptados a la caza en aguas profundas y oscuras. Otro de los colosos marinos fue el Liopleurodon, un pliosaurio que, según algunos fósiles, podría haber alcanzado los 15 metros de largo. Aunque hay controversia sobre su tamaño real, lo cierto es que tenía mandíbulas del tamaño de un automóvil y dientes curvados diseñados para triturar hueso. Este depredador cazaba en emboscada, utilizando su fuerza y velocidad para abalanzarse sobre presas desprevenidas, incluyendo otros grandes reptiles. Mientras tanto, más cerca del fondo marino, reinaban los nautiloides gigantes, antecesores de los calamares y pulpos actuales. Algunos, como el Cameroceras, alcanzaban los 9 metros de longitud. Su cuerpo estaba protegido por una concha cónica gigante, y sus tentáculos, posiblemente venenosos, podían atrapar peces, trilobites o incluso otros moluscos. Su lenta pero implacable forma de cazar lo convertía en un asesino silencioso, acechando desde la oscuridad del abismo. En los arrecifes, verdaderos laberintos de esponjas, corales primitivos y briozoos, pululaban formas de vida pequeñas pero letales, peces blindados, anfibios acuáticos y artrópodos gigantes como el Haekelopterus, una especie de escorpión de mar que podía alcanzar los 2,5 metros de longitud. Aunque técnicamente vivía en aguas más costeras, su presencia convertía las riberas de Pantalasa en zonas de caza mortales. También estaban los extraños conodontos, criaturas parecidas a anguilas con mandíbulas llenas de elementos dentales, en forma de espinas. Durante mucho tiempo, los científicos no sabían a qué grupo pertenecían, pero sus restos son tan abundantes que se usan hoy como marcadores fósiles clave para datar capas geológicas. Aunque no eran grandes, estos cazadores microscópicos ayudaban a mantener el ecosistema en equilibrio, como lo hacen hoy los peces pequeños o los calamares. Lo más fascinante de estos habitantes era cómo representaban un abanico completo
de estrategias evolutivas. Algunos confiaban en la velocidad, como los ictiosaurios, otros en el blindaje, como los placodermos. Algunos, como los pliosaurios, usaban el sigilo, y los nautiloides usaban su estructura interna para controlar su flotabilidad y moverse entre diferentes niveles del océano con precisión quirúrgica. Pero si había algo que todos tenían en común, era la necesidad constante de adaptarse. Porque en Pantalasa, si no evolucionabas, morías. Y esta carrera armamentista entre depredadores y presas dio lugar a criaturas tan especializadas que su mera existencia parece una broma cruel de la evolución. Lo curioso es que, pese a lo brutales que parecen estas especies, muchas de ellas comparten conexiones profundas con los animales modernos. El calamar, el pulpo, el tiburón o incluso los peces óseos que vemos hoy en día tienen ancestros que vivieron en estas aguas. El océano que hoy conocemos es apenas una sombra tranquila de lo que alguna vez fue el infierno líquido del Pantalasa. En el Pantalasa, la supervivencia no era cuestión de suerte. Era una partida interminable de ajedrez, donde cada pieza, cada criatura, debía desarrollar su propia estrategia para mantenerse con vida un día más. En un entorno donde ser grande no garantizaba el dominio, la clave estaba en la adaptación. Y allí la evolución no daba tregua, premiaba a los astutos, a los mejor equipados, y eliminaba sin piedad a los que no se adaptaban. Tomemos al Dunkleosteus, por ejemplo. Su estrategia era simple y efectiva, fuerza bruta. Con una de las mordidas más poderosas jamás registradas en el reino animal, su boca era una auténtica trampa de acero. Pero además de su mandíbula, tenía otra ventaja: su armadura ósea. Estaba recubierto por placas frontales y laterales tan gruesas que pocos podían hacerle frente. Esta coraza no solo lo protegía de depredadores, sino también de sus congéneres. Se sabe que los Dunkleosteus probablemente luchaban entre sí por territorio o pareja, y sus huesos muestran marcas de mordidas de otros miembros de su especie. Sin embargo, no todos podían recurrir a la fuerza. Otros, como los nautiloides, confiaban en el sigilo, la flotación y el camuflaje. Su concha les permitía controlar su posición en el agua, subiendo o bajando como submarinos vivientes. Sus tentáculos, al parecer sensibles y posiblemente venenosos, atrapaban presas al menor descuido. Además, podían replegarse dentro de su concha para protegerse de ataques, una técnica defensiva que les permitió sobrevivir millones de años más allá de sus depredadores contemporáneos. Más tarde, los ictiosaurios se convertirían en los reyes de la velocidad. Sus cuerpos hidrodinámicos, similares a los delfines modernos, les permitían recorrer grandes distancias a alta velocidad. Sus ojos, enormes y adaptados a la visión en aguas profundas, les daban ventaja para detectar presas antes de ser vistos. Algunos tenían dientes especializados para atrapar peces resbaladizos. Otros desarrollaron técnicas de emboscada en manadas. En efecto, se cree que ciertos ictiosaurios cazaban en grupo, una estrategia social sorprendentemente avanzada para su época. En las zonas más oscuras, otras criaturas desarrollaron adaptaciones aún más extrañas. Algunas especies bioluminiscentes producían su propia luz mediante reacciones químicas, atrayendo presas o confundiendo depredadores. Estos mecanismos son similares a los que vemos hoy en peces abisales modernos, como el pez linterna o el famoso rape. Imagínate estar nadando en la completa oscuridad y ver un pequeño punto de luz moviéndose suavemente, para luego descubrir que es un señuelo en la boca de un monstruo. Pero las presas también tenían lo suyo. Muchos peces óseos desarrollaron espinas dorsales venenosas, escamas reflectantes o incluso la capacidad de inflarse como lo hacen los peces globo actuales. Algunos evolucionaron cuerpos planos para esconderse bajo la arena del lecho marino, mientras otros imitaban texturas o colores del entorno para confundirse con el fondo. Estas formas de camuflaje no eran lujo, eran un requisito para sobrevivir. Incluso existían estrategias químicas de supervivencia. Ciertas algas y esponjas producían toxinas para evitar ser devoradas, afectando directamente la cadena alimenticia.
Estos compuestos, en muchos casos, siguen presentes en especies actuales y se estudian hoy como posibles medicamentos. Una de las tácticas más interesantes era el canibalismo. Cuando los recursos escaseaban o la competencia era feroz, muchas especies no dudaban en devorar a sus crías o a sus pares. El Dunkleosteus, una vez más, aparece como ejemplo. Restos fósiles muestran signos de haber sido mordido por otros individuos de su especie. Esta brutal práctica garantizaba que solo los más fuertes sobrevivieran, reforzando aún más la selección natural en estos océanos prehistóricos. Finalmente, estaba la estrategia del tamaño. Algunas criaturas, como los pliosaurios, simplemente crecían tanto que no tenían enemigos naturales. Sus dimensiones les permitían dominar vastas regiones del océano, y su energía se centraba en mantener ese tamaño, buscar presas grandes y reproducirse. Pero crecer tanto también tenía su precio. Necesitaban grandes cantidades de alimento, lo que los hacía vulnerables si el ecosistema cambiaba. Pantalasa era como un ajedrez eterno, pero con las piezas cambiando de forma cada generación. El arma de un depredador hoy podía volverse inútil mañana si su presa evolucionaba una nueva defensa. La carrera evolutiva era constante y no existía la victoria final, solo la supervivencia temporal. Y en esa lucha perpetua se forjaron las criaturas más bizarras, mortales y fascinantes de la historia de la vida en la Tierra. Pero la pregunta era, ¿podrían estas estrategias salvarlos cuando el propio planeta decidiera cambiar las reglas del juego? El Pantalasa fue un océano brutal y magnífico, pero incluso los entornos más extremos tienen su talón de Aquiles. Y para este coloso azul, su mayor amenaza no venía desde afuera, sino desde adentro. A medida que los milenios pasaban, algo empezó a cambiar. Muy lentamente, como una grieta invisible que se forma en el casco de un barco, las condiciones en Pantalasa comenzaron a volverse inestables. Todo comenzó con una serie de eventos geológicos silenciosos, pero devastadores. En lo profundo de la Tierra, el magma se movía con violencia creciente. Las placas tectónicas bajo Pangea y Pantalasa comenzaron a resquebrajarse, creando fracturas que desencadenaron una de las mayores erupciones volcánicas de todos los tiempos, la formación de los traps siberianos. Estos gigantescos flujos de lava, que se extendieron por millones de kilómetros cuadrados, liberaron a la atmósfera cantidades colosales de dióxido de carbono, metano y otros gases de efecto invernadero. El resultado fue un cambio climático brutal, una auténtica fiebre planetaria. La temperatura global aumentó drásticamente. Los océanos, ya cálidos, se recalentaron aún más. Y con el calor llegaron las consecuencias. Los niveles de oxígeno en el agua comenzaron a descender de forma alarmante. Este fenómeno, conocido como anoxia oceánica, convirtió vastas regiones del Pantalasa en zonas muertas. Sin oxígeno, muchos organismos simplemente no podían respirar. Los grandes animales, con metabolismos exigentes, fueron los primeros en caer. Las criaturas que alguna vez dominaron los mares con fuerza, tamaño o inteligencia, ahora flotaban inertes o huían desesperadamente de estas zonas letales. Pero los gases volcánicos no solo calentaban, también envenenaban. El dióxido de azufre, liberado por las erupciones, se combinó con el vapor de agua para formar lluvias ácidas, que cayeron sobre tierra y mar, alterando el equilibrio químico de los océanos. El pH del agua descendió, afectando especialmente a los organismos con conchas de carbonato de calcio, como corales, moluscos y algunos plancton, cuyas estructuras comenzaban a disolverse literalmente. El desequilibrio se amplificó en cadena. Con menos oxígeno y más acidez, los ecosistemas colapsaron desde la base. El fitoplancton, principal fuente de alimento para muchas especies, disminuyó. Sin plancton, las cadenas alimenticias se desplomaron como piezas de dominó. Las especies más pequeñas morían o migraban, lo que dejaba sin presas a los grandes depredadores, que a su vez comenzaban a morir de hambre o a enfrentarse entre sí por los últimos recursos disponibles. En paralelo, se produjeron variaciones en los niveles del mar
causadas por la expansión térmica del agua y el colapso de algunos sistemas costeros. Las costas cambiaban de forma, los hábitats se desplazaban o desaparecían por completo, obligando a miles de especies a adaptarse o extinguirse. Arrecifes enteros fueron sepultados, deltas arrasados, plataformas continentales sumergidas. Lo que alguna vez fue un paraíso ecológico se transformó en una trampa mortal. Los mares se volvieron más densos, más oscuros, más traicioneros. Los antiguos gigantes ya no podían vagar libremente como antes. Muchos murieron atrapados en regiones donde el oxígeno se esfumaba poco a poco. Otros migraron hacia zonas más frías y profundas, pero allí encontraron nuevos peligros: presión extrema, escasez de alimentos y competencia feroz. Incluso el cielo comenzó a oscurecerse. Las cenizas de las erupciones cubrieron la atmósfera, bloqueando la luz solar durante años. Esto redujo aún más la fotosíntesis en los océanos y enfrió brevemente algunas regiones costeras. Un irónico vaivén de calor y frío, de exceso y carencia, terminó por quebrar el equilibrio ecológico del Pantalasa. Y en medio de todo este caos surgió un nuevo villano: el sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que pudo haberse liberado desde el fondo marino durante los eventos de anoxia. Este gas, letal para casi toda forma de vida, se acumuló en la atmósfera en concentraciones que podrían haber envenenado no solo a los habitantes del océano, sino también a muchos animales terrestres. Este escenario apocalíptico coincidió con el final del Pérmico, hace aproximadamente 252 millones de años. Fue entonces cuando ocurrió lo que los científicos llaman la Gran Mortandad, la extinción masiva más severa en la historia de la Tierra. Se estima que hasta el 96% de las especies marinas desaparecieron, una cifra escalofriante, impensable, que reconfiguró para siempre la historia evolutiva del planeta. El Pantalasa no fue destruido por un único cataclismo. Fue asfixiado lentamente por su propio sistema colapsando. Su grandeza fue su condena. Cuanto más vasto, más difícil fue adaptarse. Cuanto más diverso, más frágil se volvió el equilibrio. Los titanes cayeron, los colosos fueron silenciados, y del rugido ancestral de ese océano infinito solo quedó el eco fosilizado de lo que alguna vez fue. La caída de Pantalasa fue lenta pero implacable. Durante millones de años, este océano fue el hogar de criaturas que desafiaban la lógica y los límites de la biología. Sin embargo, ni la más afilada mandíbula, ni la armadura más gruesa, ni la estrategia más elaborada bastaron ante lo que se avecinaba: una de las mayores catástrofes naturales de la historia de la Tierra. Lo que conocemos como la extinción del Pérmico Triásico, o simplemente la Gran Mortandad, no fue un evento súbito, como el impacto que acabaría con los dinosaurios millones de años después. Fue un colapso prolongado, una sinfonía agónica donde cada instrumento, cada especie, se iba silenciando uno a uno, hasta que el mar quedó mudo. Los primeros en desaparecer fueron los organismos más sensibles al oxígeno: corales, braquiópodos, trilobites. Las formas de vida más primitivas, aquellas que formaban la base del ecosistema marino, colapsaron en efecto dominó. Los arrecifes que habían tardado millones de años en formarse fueron desmantelados en apenas unos milenios. Y como ocurre siempre en la naturaleza, la caída de unos arrastró a otros. Los grandes depredadores como el Dunkleosteus fueron condenados no por sus debilidades, sino por la desaparición de sus presas. Algunos intentaron adaptarse, cazando especies menores o migrando a nuevas zonas, pero era demasiado tarde. Su tamaño, que alguna vez fue símbolo de poder, se convirtió en una maldición. Requerían demasiada energía para sobrevivir en un mundo que ya no podía alimentar su voracidad. Los ictiosaurios primitivos, aunque más rápidos y versátiles, también sufrieron pérdidas devastadoras. Los ecosistemas donde solían prosperar, mares cálidos ricos en plancton y peces, habían desaparecido. Algunos linajes lograron resistir y dar lugar a nuevas formas en el Mesozoico, pero los más antiguos, los que nacieron en el Pantalasa, quedaron atrapados en una espiral descendente. Y no fueron solo las especies animales las que desaparecieron.
el panorama ecológico completo cambió. Las corrientes oceánicas, alteradas por el aumento de temperatura y la falta de salinidad, dejaron de distribuir nutrientes de forma eficiente. El océano se convirtió en un desierto líquido, donde incluso la fotosíntesis era insuficiente para sostener la vida. Zonas antes repletas de criaturas se volvieron yermas, vacías, fantasmas de lo que alguna vez fueron. Uno de los últimos clavos en el ataúd de Pantalasa fue la posible proliferación de bacterias anaeróbicas que no solo sobrevivían sin oxígeno, sino que producían sulfuro de hidrógeno, H2S, como desecho. Este gas, altamente tóxico, pudo haber emergido a la superficie del océano en cantidades masivas, elevándose a la atmósfera. No solo envenenó el mar, pudo haber afectado también la vida terrestre, destruyendo la capa de ozono y dejando al planeta vulnerable a la radiación ultravioleta. Todo esto sucedió en un intervalo de cerca de 60.000 años. En términos geológicos, eso es menos que un parpadeo. Fue un exterminio metódico y total. Cerca del 96% de las especies marinas desaparecieron. Y no hablamos solo de individuos, hablamos de familias, órdenes, linajes completos borrados, para siempre. El fin del Pérmico fue, literalmente, el mayor reset ecológico en la historia del planeta. Las criaturas del Pantalasa no dejaron herederos. Muchas de sus formas, sus estrategias, sus diseños evolutivos se extinguieron sin volver jamás. Donde antes dominaban los peces blindados, surgieron nuevas criaturas con esqueletos más ligeros. Donde cazaban depredadores de acero, ahora nadaban reptiles más aerodinámicos, como los ictiosaurios del Triásico. El océano no murió, pero sí renació. Pantalasa, aunque continuó existiendo como masa de agua, ya no fue el mismo. El ecosistema post-extinción fue otro, menos diverso, más simple y en muchos sentidos más silencioso. A lo largo de la historia, la vida ha demostrado una resiliencia asombrosa, pero este evento marcó un antes y un después. Nos mostró que ni siquiera los titanes son eternos, que el cambio puede ser tan violento que ninguna estrategia de supervivencia es suficiente. El Pantalasa, ese océano inmenso, profundo y aterrador, terminó vencido no por un monstruo mayor, sino por el desequilibrio interno de su propio mundo. Por gases, por calor, por química, por cambios tan invisibles como letales. Y en sus aguas quedaron enterrados no solo miles de millones de cadáveres, sino también una lección que la Tierra aún no ha olvidado. El Pantalasa fue más que un océano. Fue un reino de maravillas y horrores, de formas imposibles y fuerzas imparables. Hoy, sus profundidades están perdidas en los pliegues del tiempo, pero sus advertencias siguen vivas. Vivimos en un planeta donde el cambio climático, la acidificación de los océanos y la pérdida masiva de especies nos recuerdan inquietantemente a aquel antiguo final. ¿Estamos repitiendo los pasos hacia una nueva gran mortandad? La historia de Pantalasa no es solo un relato de extinción, sino una advertencia escrita en piedra y fósil, una lección que grita desde las profundidades. La vida es resiliente, sí, pero no invencible. Podremos escuchar ese eco antes de que el mar vuelva a callar.